Me gustaría que iniciar esta serie de audios que están relacionados con los 12 pasos con un tema que es para mí muy importante y que tiene una historia inicial llena de significado. Pues en casi todas las agrupaciones que usan a los 12 pasos como base, se acostumbra que los integrantes se presenten primero con su nombre y después con una declaración que ya es clásica o tradicional. Soy alcohólico, soy hijo de un alcohólico, soy neurótico, soy adicto, entre otras manifestaciones. Esta declaración se puede comparar a una especie de logotipo de cada asociación y es reconocible de inmediato, ya sea que la escuchemos en la radio o que la veamos en la televisión. Cuando alguien la utiliza, ya sabemos la procedencia que tiene esa persona y gran parte de su historial de vida, aunque nunca lo hayamos visto. Es como si a pesar de que no conocemos a esa persona, ya supiéramos tanto de dónde viene como al lugar hacia dónde va. Y es una frase, una declaración que despierta en nosotros una energía muy conocida, una energía que nosotros hemos guardado y que muchas veces la hemos usado para declarar nosotros mismos también que somos y que tenemos la misma enfermedad que esa persona está admitiendo que padece. Podemos sentir una familiaridad con la persona que la dice, como si nos compagináramos, como si lo entendiéramos. Incluso podemos sentir una especie de confianza, una especie de fraternidad. Incluso al decirla, sentimos que nos ayuda y que nos alivia en algo nuestra condición también de enfermos. A veces incluso podemos llegar a sentir protección cuando la escuchamos. Y en las juntas de recuperación de los grupos anónimos, ya es muy acostumbrado y tradicional ver cómo los participantes se presentan de esta manera cuando hacen uso de la tribuna. Y este uso cotidiano ha hecho que muchas veces lleguemos a olvidar tanto la importancia que esta declaración contiene, así como su origen, y se nos olvida que su uso ha jugado un papel determinante para que la ayuda pudiera ser transmitida de un enfermo a otro y para que los grupos anónimos tuvieran el éxito que hasta ahora han tenido. Y por eso me gustaría que este tema pudiera ser rescatado y pudiera dar un panorama muy general acerca de lo que esta declaración esconde tras de sí y por qué esta declaración se volvió una especie de logotipo de cada grupo anónimo. Y me gustaría empezar hablando un poquito acerca de lo que es la enfermedad, lo que cada uno de nosotros va a declarar cuando sube a tribuna, ya que es importante darnos cuenta que es la enfermedad, ya sea en cada una de sus manifestaciones, en alcoholismo, neurosis o en codependencia o en alguna otra adicción, es la enfermedad la que nos ha forzado a ir a buscar ayuda. Y también es la enfermedad la que nos ha hecho personas desesperadas. Esta enfermedad hace que nosotros intentemos de todo, que busquemos ayuda en muchos lugares, ya sea para dejar de sufrir, para dejar de beber, o para que otra persona dejara de sufrir y de beber. La enfermedad también es una enfermedad incapacitante. Los que la hemos padecido sabemos cuántas incapacidades nos ha creado en la vida. Incapacidad para relacionarnos, incapacidad para ir al trabajo, incapacidad para tener salud. Eh, esta enfermedad nos ha hecho neuróticos, nos ha hecho alcohólicos o adictos, o también ha hecho que queramos cambiar a los neuróticos y que queramos cambiar a los alcohólicos. Éramos muchas cosas más. Nosotros lo podíamos saber, pero no lo podíamos aceptar.
Incluso los que recordamos nuestra enfermedad, nos damos cuenta de que en un tiempo la sola mención de otros de los que nos conocían acerca de nuestras conductas enfermas nos ofendía. Si los familiares o los que nos rodeaban nos llamaban neuróticos, nosotros llegábamos a enfurecernos. Estábamos llenos de miedo, llenos de ira, llenos de ansiedad, de resentimiento y de autocompasión. Y todo esto lo sabíamos. Todos sabíamos lo que era sentir miedo, lo que era sentir ira, lo que era sentir ansiedad. Pero nos ofendía que nos lo dijeran. Sabíamos que estábamos llenos de miedo, pero nos ofendía que nos dijeran miedosos. O incluso sabíamos que no podíamos dejar de beber, pero nos ofendía muchísimo cuando nos decían que éramos alcohólicos. Y con esta enfermedad no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino que también dañamos a nuestros seres más queridos, pues nos hacía defender la ilusión de que nosotros estábamos en lo correcto y que eran ellos los neuróticos los que estaban mal. Y esta conducta de pensar que nosotros estábamos bien y que los que estaban mal son los que nos rodeaban, hacía que adoptáramos una conducta muy desafiante y que nos rebeláramos cuando se nos aconsejaba que buscáramos ayuda. Y en un tiempo fuimos recién llegados. De repente quisimos buscar ayuda y decidimos quedarnos en una agrupación. Cada uno de nosotros sabe cuál fue el lugar necesario con el cual poder empezar a recuperarse. Así que al quedarnos en una agrupación, sin saber por qué y sin que fuéramos obligados a hacerlo, quizá por la confianza que nuestros compañeros despertaron en nosotros, empezamos a decir que éramos neuróticos, o empezamos a decir que éramos alcohólicos, o que teníamos familiares que aún estaban bebiendo. No sabíamos por qué lo decíamos, pero lo decíamos. Muchos al principio quizá tuvimos algunas reservas de diferente índole. Por ejemplo, seguíamos teniendo dudas, a pesar de que una sola mirada en el espejo podía ser suficiente para borrar toda clase de dudas. Pero dudábamos de que aquello que se nos presentaba o aquello que nos ofrecía pudiera ser la solución. Después, conforme pasó el tiempo y nos seguimos quedando en la agrupación, comenzamos a sentir que nuestra mente se liberaba de muchos prejuicios, sobre todo el prejuicio de que yo no podía recibir ayuda. Y esa protección que sentimos y esa confianza y fraternidad hizo que comenzáramos a presentarnos también como se presentaban nuestros compañeros al subir a tribuna. Nos levantamos y subimos a tribuna a decir lo que pensábamos que éramos. Y al escuchar los problemas de los compañeros de grupo, también nos dimos cuenta que también hemos padecido esos mismos problemas, y eso nos ha hecho que reforzáramos la sensación de que estábamos en el lugar adecuado. Así que adoptamos esta declaración de enfermedad, de yo ser esa persona enferma, como algo ya clásico, como algo que es parte de nosotros. Pero para otros este proceso ha sido un poco más lento, ya que otros han mantenido reservas por mucho más tiempo, pero al final han llegado a creer que de verdad eran neuróticos o que eran alcohólicos o que tenían un familiar al que no podían cambiar, ¿verdad? Esta declaración fue una revelación para nosotros, y ha sido una revelación porque descubrimos que al decir que yo tengo esta enfermedad, consigo mucha paz, y que esta paz me inunda todo mi ser, solamente admitiendo que muchas de las cosas que se nos había dicho que éramos era verdad. Por fin, descansamos en nuestra vana lucha con el mundo,
Ya no seguimos luchando con nuestros familiares, ni queremos luchar contra nuestros amigos, ni contra nuestros vecinos, ni con nuestros conocidos y mucho menos con nosotros mismos. Por muchos años habíamos estado luchando con lo que éramos, con lo que no conocíamos, y por tantos años hasta que descubrimos que ya no teníamos por qué hacerlo. Muchos hemos pasado noches enteras, llenos de mucha ansiedad, de conmiseración, pensando en las injusticias que se había cometido con nosotros, y que para nosotros ya no había ninguna solución. Y de repente, como por arte de magia, como caído del cielo, descubrimos que ya no era necesario el sufrimiento, ni la ansiedad, ni la conmiseración, ni dejar de dormir pensando en lo que nos pasaba, y que incluso ningún sufrimiento era ya necesario, pues era una fórmula tan sencilla como decir, siento esto precisamente porque soy un enfermo, hago lo que hago porque soy un enfermo. Me gustaría decir, por ejemplo, citar el libro Naranja de Neuróticos Anónimos, en su capítulo que habla sobre la aceptación. Ahí se menciona que debemos reconocer que estamos enfermos, lo que ahorita mencionaba acerca de que el sufrimiento ya no es necesario. Ahora lo necesario es reconocer una enfermedad que padecemos. Y en este mismo folletito del libro Naranja, se nos pide reconocer que la enfermedad tiene un significado y que ese significado nos da la posibilidad de alcanzar a conocer los instrumentos por los cuales se vale esta enfermedad para dominarnos. Lo que da a entender es que si yo reconozco que padezco una enfermedad, también voy a conocer y a tener conciencia de los instrumentos que me son necesarios para que esta enfermedad no me siga dominando como lo ha hecho tantos años. El mismo libro Naranja, en el capítulo de la importancia del inventario del cuarto paso, menciona precisamente esta conciencia, este conocimiento de la enfermedad como una necesidad. Da a entender que yo necesito conocer mi enfermedad para poder recuperarme. Lo menciona de esta manera, dice, este conocerse a sí mismo es una necesidad, algo de lo que no podemos escapar si queremos recuperarnos. Así que parte del conocimiento de mí mismo es llegar a aceptar que yo soy una persona enferma y que la enfermedad, al reconocerla, hace que pierda mucha de la fuerza que antes tenía. Este reconocerse como enfermo, como una persona que padece una incapacidad, nos lleva directamente a la acción, y esta acción nos lleva a presentarnos ante los demás como personas enfermas y a ya no sufrir por esta presentación. Grover, en su libro sobre las cartas de Grover, en la página 28, llama a este presentarse como un enfermo una declaración familiar. Me gusta muchísimo cuando dice que presentarse como una persona enferma es ya una declaración familiar. Dice así: el líder, un joven delgado, comenzó con una declaración familiar. Soy un neurótico y también un alcohólico, o más bien, un neurótico recuperado y un alcohólico contrarrestado. Ahora se menciona a un alcohólico en vías de recuperación, ¿verdad? Y más adelante menciona Grover que al entrar a una reunión de AA y ver a 150 personas que decían, sí, yo acostumbraba a arrojar los platos y arrancar teléfonos de raíz, sintió que esa era su gente y que estaba en casa. Esa es una experiencia que luego de repente nos inunda cuando nosotros entramos a una agrupación de 12 pasos y escuchamos a personas contar su historial y declararse como enfermos, ¿verdad? Aquí menciona personas que han
tirado platos y cortado teléfonos de raíz. Pero si nosotros vemos nuestro historial, cada uno de nosotros nos damos cuenta de que hemos hecho cosas por las que antes nos sentíamos profundamente avergonzados, ¿verdad? Y que cuando nos damos cuenta que eso que hicimos fue por la acción y por el influjo de una enfermedad, descansamos de nuestra culpa. Pero Grover lo llama una declaración familiar y menciona que cuando todos se presentan como neuróticos o cuando se presentan como alcohólicos, esta presentación desprende al interior de cada junta un ambiente de pertenencia. Cada persona se siente perteneciente a esa agrupación y a esa junta. Estar allí, en lo que son las juntas de recuperación, es como estar en familia. De hecho, presentarse como un enfermo es también manifestar el deseo, no solo de que quiero recuperarme, sino también el deseo de ser parte de aquel ambiente y de pertenecer a aquella asociación, siendo compañero de aquella gente, ¿verdad? Y esto se ve mayormente definido en lo que es el punto 23 del patrimonio de Neuróticos Anónimos, que es un punto maravilloso y que se desglosa de una manera maravillosa. Dice: somos cariñosos y amigables con todas las personas y las hacemos sentir que son bienvenidas. Las sesiones de Neuróticos Anónimos son lugares felices donde las personas sienten amor, comprensión, amistad, ayuda y profundo interés en cada persona. Este cariño y esta amistad, además de adquirir la capacidad de amar y el sentido de pertenencia, son los primeros beneficios que se obtienen después de reconocer nuestra enfermedad y declararnos como enfermos. De hecho, cuando una persona ha reconocido su enfermedad y ha recorrido un trayecto de recuperación, empieza a adquirir lo que es la capacidad de amar y el sentido de pertenencia, ya que antes, cuando no conocía su enfermedad, estaba resentido con todo mundo y su única forma de liberar el resentimiento era odiando y aislándose de las demás personas, ¿verdad? Entonces, aquí el punto 23 de Neuróticos Anónimos nos dice que el declararnos como enfermos va a sentir que nosotros logremos adquirir la capacidad de amar y que desarrollemos la capacidad de ser amistosos con los demás y de tener un interés genuino en cada uno de los recién llegados. Pero vamos a ver más beneficios de lo que es reconocer que tenemos una enfermedad y empezar a tratarla. Otro beneficio es el de darse por fin por vencido. Muchas personas se rebelan a admitir que tienen esta enfermedad y continúan con una obsesión desbocada y destruyéndose cada día más, ya que es una enfermedad muy destructiva. Y digo por fin porque siempre que lo habíamos intentado, siempre que intentamos darnos por vencido, para reconocer nuestra incapacidad nos rebelábamos. Y con esta declaración de ser enfermo, está uno admitiendo que la vida se ha vuelto ingobernable y que ya nos es imposible de manejar. Esto se nos advierte desde la primera vez que llegamos a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos o Al-Anon o a otras asociaciones anónimas. Se nos dice que somos incapaces o impotentes para manejar nuestra propia vida, ya que se ha vuelto ingobernable. En las reflexiones diarias de Alcohólicos Anónimos del día 12 de abril, se puede leer lo siguiente acerca de la esencia de esta enfermedad. Y aquí me gustaría mucho recalcar este gran significado que Alcohólicos Anónimos le da a esta perversa obsesión del alma. Dice: lo quisiera o no, el alcoholismo requería que yo bebiera. La demencia dominaba mi vida y esta era la esencia de mi enfermedad.
me robaba mi libertad de escoger respecto a la bebida y consiguientemente me robaba todas las demás opciones. Así que aquí está la esencia de lo que es la enfermedad. Una enfermedad perversa que requiere que yo haga algo que al final va a terminar destruyéndome, ¿verdad? Dice que es una enfermedad que me roba la libertad de escoger, es decir, que yo ya no tengo fuerza de voluntad para poder oponerme a los mandatos de esta enfermedad. Y pues como podemos ver, es una enfermedad que al vencer la fuerza de voluntad de cada persona, pues termina dominando por completo su vida, lo que hace que esa persona sea incapaz para tomar decisiones. Y una de esas decisiones es darse por vencido, ¿verdad? Pero cuando la enfermedad es tan tremenda, darse por vencido, rendirse o derrotarse es el primer paso de liberación. Y darse por vencido es entender también que no es necesario luchar con esta enfermedad, como muchos lo hemos hecho, ya que muchos hemos luchado con estos pensamientos y hemos luchado con estas emociones que al final terminan convirtiéndose en obsesiones, ya que al ponerle atención a una emoción o al ponerle atención a un pensamiento, este solo se agranda más. Y darse por vencido es también darme cuenta de lo que me pasa, y darme cuenta de que lo que me pasa no se produce fuera de mí, ni por causa tampoco de ninguna razón que está fuera de mí, como muchos hemos creído, sino que se produce por una circunstancia que es interna. Neuróticos Anónimos lo dice en el libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional, en un capítulo que se llama La enfermedad está dentro de nosotros. Dice que cuando yo me declaro como enfermo, también estoy declarando lo que voy a hacer con esta enfermedad. Ya que una persona que no reconoce su enfermedad, pues no puede hacer nada con esta enfermedad. Así como también se puede hacer muy poco si en lugar de conocerme a mí mismo encarándome, me dedico a buscar salidas más fáciles o fugas que ayuden a aliviar el dolor que estoy sintiendo, pero que no ayudan a erradicar la enfermedad. Así que me presento ante los demás para después encararme a mí mismo, pues cuando el libro de Neuróticos Anónimos menciona que la enfermedad está dentro de mí, también me pide que me encare a mí mismo y que yo pueda contar el resultado a los demás de este encararme a mí mismo y de este conocerme a mí mismo, ya que esta experiencia de conocerme me va a dar la esperanza que otros necesitan para comenzar a conocerse. Y muchos pueden ser los beneficiados al recibir esta experiencia que nosotros estamos contando, esta experiencia de nuestro conocer o el conocernos, que es uno de los pilares dentro de los grupos anónimos. Entonces, al ser una enfermedad mental y emocional, nos damos cuenta que primero pasa por nuestros pensamientos y después se convierte en emociones. Y ese conocimiento nos va a ayudar a darnos cuenta de que tengo una enfermedad y que necesito tratarla. Pues al compartir la experiencia, también la persona comparte lo que es la fortaleza y la esperanza. Aquí en este punto me gustaría contar un poquito acerca de la historia de dónde nació este presentarse como un enfermo. En una historia de Billy Bob, en su primera entrevista, los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Y este viene en el libro de AA llega a la mayoría de edad, que es precisamente la historia donde se cuenta cómo estos cofundadores pasan sus poderes a la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Y es una historia sumamente interesante que contiene muchísimas experiencias que son muy importantes de traer al presente, ¿verdad? Para ayudarnos
a valorar muchísimo más nuestros grupos anónimos. El inicio de esta costumbre clásica de presentarse como un enfermo ante los demás la podemos encontrar en una chusca circunstancia o en una circunstancia muy importante que se presentó en un hotel de Akron en Ohio. El hotel se llamaba Mayflower y se sucedió en el año de 1935, donde un personaje llamado Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos, se hospedaba para hacer un asunto de negocios. De repente Bill nos cuenta cómo se encontró solo. Dice que se vio a sí mismo paseando de un lado al otro en los pasillos del lujoso hotel de Mayflower, sin saber qué podía hacer y también sin poder dejar de observar que el bar se estaba llenando rápidamente. Esa obsesión tan tentadora, tan seductora, en la que toda la gente parecía llegar al bar, dice que se le presentó como un pensamiento. Dice, y ante el pensamiento casi seguro de que iba a emborracharse, lo primero que sintió fue pánico. Y cuenta Bill W. que fue un pánico que nunca antes había sentido. Sobre todo no lo sentía antes de emborracharse. Precisamente porque ahora estaba tratando de dejar de beber y llevaba tiempo de dejar de beber. Pero cuando se emborrachaba no sentía pánico de que se iba a emborrachar, sino solamente acataba las órdenes de esa perversa enfermedad. Y supo profundamente, en ese momento en el que sintió pánico, que necesitaba de otro alcohólico tanto, dice, como el otro alcohólico podía estar necesitando de él. Y en esa extraña cadena de acontecimientos que después nos narra en el libro Llegamos a Creer, se concerta la cita con ese otro desconocido alcohólico que también lo estaba necesitando. Es como si de un lado a otro de la ciudad de Akron, Ohio, tanto uno como otro alcohólico ya supiera que se estaban esperando. Y vean cómo Bill nos narra esta historia, dice. Pero a las 5 de la tarde de aquel domingo, Bob no tenía la apariencia de un fundador. Estaba temblando terriblemente. Afanosamente nos dijo que solo podía estarse 15 minutos con nosotros. Aunque parecía muy intranquilo, se animó un poco cuando dije que creía que él necesitaba una copa. Después de la comida, que él no probó, Henrietta nos condujo discretamente a su biblioteca. Allí nos dejó y el doctor Bob y yo estuvimos conversando hasta las 11 de la noche. Entonces Bill continúa diciendo que empezó hablando de su propio caso, contando su historia, y que de inmediato el doctor Bob comenzó a identificarse con él diciendo, sí, así es, me parezco a usted, a mí me pasa lo mismo. Y cuando leemos esta historia podemos ver esa extraña fascinación del doctor Bob identificándose con la enfermedad de otro que también era su propia enfermedad. Y esta identificación hizo que el doctor hablara de sí mismo como nunca antes había hablado ante nadie. Dice Bill W. que fue un impacto demoledor. No solamente fue un impacto demoledor para el doctor Bob, sino que también continúa haciéndolo ante cada caso desesperado que se presenta en una agrupación. Casi todos los que se presentan en una agrupación como recién llegados pueden experimentar este impacto demoledor cuando escuchan hablar acerca de la enfermedad de otra persona. Y es ahí cuando todos decimos, sí, yo soy así, yo me parezco a esa persona, a mí me pasa lo mismo. Este reconocerse es un reconocerse en el otro y un darnos cuenta de que nos pasa lo mismo. Yo me parezco a él, me pasa lo mismo que a él. Entonces hay algo que se puede hacer con la condición enferma en la que nos encontramos
y esto lo hizo el doctor Bob. Dice que a partir de aquella entrevista del 10 de junio, el doctor Bob dice que ya nunca más volvió a beber una sola copa, y dice que de años después se preguntaba, y esta es una pregunta muy importante, dice, ¿qué fue lo que dijo o hizo ese hombre que fue tan diferente de lo que otros habían dicho o hecho? Y me gustaría volverla a repetir porque me gusta esta pregunta, dice, ¿qué fue lo que dijo o hizo ese hombre que fue tan diferente de lo que otros habían dicho o hecho? Dice que no era el primer hombre con el que el doctor Bob hablaba de alcoholismo. Tampoco era que el doctor Bob, una persona que estaba acostumbrado a leer bastante y que hablaba con todo aquel que supiera algo acerca del alcoholismo, ya que él trataba de curarse a sí mismo, desconociera los medios espirituales por los que Bill se había recuperado. Es decir, el doctor Bob sabía mucho de lo que Bill W. también sabía, pero dice, ¿qué sucedió entonces? ¿Por qué esto fue tan diferente? Dice, ¿cómo es posible que una conversación haya podido cambiar tanto a un hombre que ha estado luchando por años sin obtener resultado? Años y años de alcoholismo obtienen un resultado en una conversación de algunas horas. Y el mismo doctor Bob en el libro Azul, en su historia personal, nos ofrece esta respuesta cuando nos afirma que lo más importante fue el hecho de que fuera él el primer ser humano con quien yo hablaba, dice, que supiera por experiencia personal de lo que estaba hablando cuando se refería al alcoholismo. Es decir, la otra persona sabía personalmente lo que era ser enfermo, decir, yo soy un alcohólico. En otras palabras, dice el doctor Bob, en otras palabras, hablaba mi propio idioma. Sabía todas las respuestas y ciertamente no porque las hubiese sacado de sus lecturas. Esta es la importancia de que tiene presentarse como un enfermo, ya que la otra persona reconoce que la enfermedad en la que puede identificarse la tiene también su compañero. Así que la esencia más reveladora ha sido esa pequeña parte, breve pero desproporcionada, en la que Bill se presenta ante el doctor Bob como un alcohólico. Y quizás si se hubiese presentado como una persona no alcohólica, el efecto no hubiera sido lo mismo, como ya tantos se habían presentado ante el doctor Bob. Y quizás si se hubiera presentado para ayudar al doctor Bob, tampoco hubiera sido el impacto demoledor que sucedió. En la película donde se nos presenta a Bill W. o Mi nombre es Bill, podemos ver que el doctor Bob se revela cuando va a empezar a platicar con Bill W. Y Bill W. de una manera muy encantadora le dice, doctor, yo no vengo a ayudarlo, vengo a que usted me ayude a mí. Entonces, la importancia de declararnos como enfermos es precisamente la de declarar que necesito la ayuda. Pero también la actitud hacia nosotros cambia cuando nosotros nos declaramos como personas enfermas. Cuando nosotros tomamos conciencia de nuestra enfermedad, las antiguas actitudes que teníamos hacia nosotros cambian. Podemos hablar del odio que sentíamos porque no podíamos ser como los demás. Y este odio se va desvaneciendo cuando nos damos cuenta de que es una enfermedad y que esa enfermedad nos llevaba a pensar o nos llevaba a imaginar que si fuéramos como los demás seríamos felices. La actitud del doctor Bob y de Bill W. hacia sí mismos cambió bastante a raíz de reconocer que padecían una enfermedad. En el libro grande, Bill cuenta que de ser un alcohólico despreciable y que el sentirnos despreciables hace que nos odiemos todavía más, dice que sentirse despreciable con sus copas
pasó a ser un hombre con un designio y un propósito. Dice, empezamos a hacer muchos amigos y entre nosotros ha crecido una agrupación de la cual el ser parte es algo maravilloso. Sentimos la alegría de vivir aún bajo tensiones y dificultades. Y continúa, he visto a cientos de familias poner sus pies en el sendero, entrar por el camino por el que se llega a alguna parte. He visto componerse las situaciones domésticas más imposibles, peleas y amarguras de todas clases eliminadas. He visto salir de manicomios a individuos para reasumir un lugar vital en la vida de sus familias y de sus comunidades, hombres y mujeres que recuperan su posición. Esta es precisamente lo que cambia en nosotros cuando nosotros aceptamos que padecemos una enfermedad y lo declaramos con convicción. Cuando decimos yo soy neurótico, soy alcohólico o soy codependiente de alguna persona que utiliza alguna sustancia. Dice, sentimos alegría, vemos cómo las personas pasan de ser personas despreciables a tener un propósito, las peleas, las amarguras, todo eso empieza a cambiar cuando nosotros empezamos a declarar que tenemos esta enfermedad. También en el libro de las tinieblas a la luz de Alcohólicos Anónimos, volvemos a confirmar esta verdad de que nuestra actitud hacia nosotros mismos cambia. Esa manera de mirarnos, por la que antes nos mirábamos como personas despreciables, cambia muchísimo y empezamos a adquirir una especie de amor hacia nosotros mismos. Dice en el capítulo que se llama Las mujeres también sufren, se narra lo siguiente. Naturalmente, a pesar de mis buenas intenciones y de mi vida protegida tras los muros del hospital, me emborraché varias veces y quedé asombrada y muy trastornada. Fue en aquel momento cuando mi doctor me dio el libro de Alcohólicos Anónimos para que lo leyera. Los primeros capítulos fueron una revelación para mí. Yo no era la única persona en el mundo que se sentía y comportaba de esa manera. No estaba loca ni era una depravada. Era una persona enferma. Padecía una enfermedad real que tenía un nombre y unos síntomas como los de la diabetes o el cáncer. Y una enfermedad era algo respetable, no un estigma moral. Aquí podemos ver cómo esta mujer confirma una experiencia que nos ha sucedido a muchos, ese cambio de actitud o ese cambio de conciencia de lo que nosotros estamos pasando. Primeramente nos dice que no podía dejar de beber a pesar de las buenas intenciones que tenía para hacerlo. Incluso nos cuenta cómo a pesar de estar hospitalizada ha llegado a emborracharse muchísimas más veces, ¿verdad? Muchos hemos tenido estas buenas intenciones o nos hemos llenado de buenas intenciones y hemos jurado a nosotros y a los demás que ya no volveríamos a hacer las cosas que hacíamos, como esta mujer menciona. Pero dice que con el tiempo, y muchos ni siquiera con el tiempo, sino que de inmediato, acabamos trastornados. Y este trastorno, dice, hace que viéramos cómo nuestras buenas intenciones no funcionaban en absoluto, y que incluso hemos hecho cosas peores después de haber dicho que no haríamos lo que íbamos a hacer. Y esto sucede porque la neurosis o la enfermedad que se posea no es una condición en la que solamente se dejen de hacer las cosas con quererlo. Dice que se necesita la ayuda y que la persona reconozca que padece de una enfermedad. Solo con el deseo de dejar lo que son los celos, la ansiedad, el resentimiento, el miedo o la ira, quizá no nos vaya a ser suficiente. Y cuando deseamos con fervor ya no volver a ser celosos nunca más desde hoy, quizá nos pueda sorprender que volvimos a ser celosos como nos habíamos propuesto.
sino que terminamos por hacer cosas mucho peores, cosas que ni siquiera habíamos imaginado que podíamos hacer. Esto cualquiera que haya sentido celos alguna vez en su vida, sabe que existe o hay un momento en el que algo dentro de nosotros nos empuja a hacer o a decir cosas que son muy sorprendentes. Y esto nos lleva al odio de nosotros mismos, como la mujer lo hacía. La mujer en el libro de Las tinieblas a la luz dice que ella pensaba que era una loca y una depravada. Entonces nos etiquetamos como locos, maniáticos o depravados solamente porque no podemos hacer frente a esta enfermedad, incluso que no podíamos tener un combate mano a mano, ¿verdad? Entonces cuando nosotros se nos llega a revelar y llegamos a descubrir que todo esto se debe a una enfermedad y que esa enfermedad lleva años dominándonos, descansamos. Dice la enfermedad, dice la mujer acerca de cuando lee el libro de Alcohólicos Anónimos, que cambió muchísimo su forma de verse a sí misma, ya que una enfermedad es algo respetable. Y no es lo mismo decir soy un depravado a decir soy un alcohólico o soy un neurótico. Ella afirma que cuando comenzó a leer el libro grande sintió una revelación. La enfermedad que otros habían padecido también ella la tenía, pero nunca se había dado cuenta. Dice que al leer cada palabra se sorprendió muchísimo del parecido. Y entonces es aquí cuando viene el punto importante, en el que reconocer la enfermedad, dice, cambia nuestra imagen, el juicio que uno tiene de sí mismo, ya que el juicio es el que nosotros vamos a recuperar con la ayuda de los 12 pasos. Ese juicio que nosotros tenemos de que somos locos, de que no podemos controlar nuestra manera de ser, de que somos depravados, cambia para que nosotros podamos empezar a reconocernos como personas enfermas. Y una enfermedad pues es algo real, no es algo que nosotros hagamos por ser personas malas, sino que es una enfermedad que tiene un nombre y tiene unos síntomas y también, lo más importante, tiene un tratamiento. Entonces ya no se trata de si uno es buena o mala persona o de las cosas que haya hecho, sino que se trata de darnos cuenta que lo que hicimos es precisamente debido a una enfermedad. Por eso, esta revelación esta revelación es muy importante, ya que cuando se acepta, la persona se descubre y conlleva un cambio de actitud hacia nuestra persona, ya que del odio pasamos hacia la comprensión de nosotros mismos. Y del resentimiento se pasa a la comprensión, a la aceptación, a la tolerancia y al cambio, lo que es la benevolencia. En el libro de Reflexiones del Valor para Cambiar del 19 de enero de Al-Anon, se pone de manifiesto precisamente con respecto a la autoaceptación. Dice que recordaré ser benévolo conmigo mismo hoy, confiando en que la curación llegará. Aquí la palabra benévolo se utiliza precisamente para discernir lo que en el futuro deberá ser nuestra relación con nosotros mismos, una relación que debe ser benévola. Me gustaría traer a cuento la definición que el diccionario hace de la palabra benévolo, pues el diccionario llama a esta palabra como la calidad de tener afecto y de indulgencia para conmigo mismo. Entonces, cuando una persona se da cuenta que padece una enfermedad, ya no tiene por qué tratarse mal por padecer esta enfermedad, sino que tiene que ser benévolo y tener afecto consigo mismo, como dice el libro del valor para cambiar. Además, el significado también conlleva muchas cosas más. Por ejemplo, ser benévolo también es ser amable conmigo, y esta amabilidad me va a llevar a ser amable con los demás, a ser cariñoso conmigo, a tenerme simpatía, a sentirme que soy importante,
y a tener por completo una ausencia de daño, ya que las personas, cuando no conocemos lo que nos pasa, llegamos a odiarnos de tal manera que nos hacemos mucho daño. Esto se da sobre todo cuando cometemos algún error, pues las personas que cometemos un error nos llenamos tanto de culpa que pensamos que necesitamos ser castigados. Así que es necesario recordar cómo el 10º paso nos sugiere que sigamos conociéndonos diariamente para que podamos estar alerta en todo el momento del día. Pero también nos dice que si en este día nos equivocamos lo podemos admitir de inmediato. Así que el 10º paso nos advierte que muchas veces a lo largo del día se nos va a olvidar que somos enfermos y vamos a empezar a culparnos por cosas que hicimos, ¿verdad? Pero dice que nosotros también podemos ser benévolos y pues no vamos a ser negligentes como para que se nos olvide que estamos enfermos y hacer las cosas que no debemos hacer una y otra vez sin importarnos el daño que podamos ocasionar a las demás personas o con quienes vivimos. Dice que por esta razón, cuando yo declaro el día de hoy y me acepto como un neurótico, como un alcohólico, o como un codependiente o como familiar de alcohólico, dice, también estoy declarando que este día no voy a hacerme daño ni hacer daño a los demás con esta enfermedad. Por eso menciona que es importante reconocer, declararme y tener siempre presente que yo padezco de una enfermedad y que en todos mis asuntos la enfermedad va a aparecer. El objetivo otra vez que nos señala el 10º paso es el de poder estar en paz con nosotros mismos, ya que muchas personas empiezan a sufrir olvidándose de que padecen una enfermedad, y la enfermedad los engaña de tal manera que les hace creer que son ellos los que son malos y no los que padecen una enfermedad. Entonces, nosotros con la práctica del reconocimiento de una enfermedad, podemos estar en paz en este día con nosotros mismos, pero también podemos alcanzar la paz con nuestro pasado y también tener la confianza de que esta paz adquirida nos dará la capacidad para afrontar las dificultades futuras conforme se nos vayan presentando. Un punto importante dentro de lo que es la enfermedad también es el sentir, algo que experimentamos la mayor parte del tiempo y que a veces llegamos a conocer muy poco, ya que muchas veces sentimos las emociones, pero nos es difícil poder distinguirlas. Dice que las emociones provienen de algo que yo me estoy haciendo y que no sé qué es. Esto que siento, esta emoción ciega, esta emoción descontrolada y que es tan potente, es algo que yo me hago para mí, o es algo que yo estoy haciendo para mí, aunque no me dé cuenta de que lo hago. Y esto que hago y que no me doy cuenta, me llega a lastimar. Me lo hago a mí mismo, aunque yo pienso que va dirigido a otras personas. El destino y el propósito que tiene la ira, o el miedo, o la ansiedad, o la preocupación, o los celos. Siempre soy yo y nadie más, aunque por supuesto también se hace mucho daño a los demás. Aunque la ira que siento, que es una emoción violenta, aparentemente vaya dirigida a otra persona, en realidad va dirigida hacia mí y es algo que me hago a mí mismo. Sin saberlo, yo me estoy haciendo iracundo. Cuando manejo la ira, yo me hago iracundo. Me hago a mí mismo a través de interpretar las experiencias que me han sucedido en el pasado. Entonces, identificar que soy iracundo, reconocer la emoción de la ira, es reconocer lo que estoy haciendo conmigo, la clase de vida que estoy decidiendo tener. Cuando yo practico la ira, yo estoy decidiendo tener la ira. Identifico que me estoy haciendo algo que me lastima y que me destruye. Así que muchas veces cuando yo reflexiono sobre las emociones y reflexiono que las emociones me han dominado toda la vida y que aún continúan dominándome,
puedo preguntarme, ¿por qué me hago esto? ¿Por qué me estoy haciendo esto? Eh, ya no es preguntarme lo que hago, sino a quién se lo hago. Por ejemplo, yo puedo reconocer que me lo hago yo a mí mismo y que quizá no tenga realmente el derecho de hacerme eso que me hago. Y aquí otra pregunta importante dice, ¿realmente merezco hacerme celoso? ¿Realmente merezco hacerme iracundo, miedoso, ansioso? ¿No mereceré otra clase de cosas, otro hacer, otros sentimientos más benéficos? Así que cuando yo acepto y declaro que me hago daño, también acepto, o por lo menos comprendo, que debo hacer algo al respecto, pues no me puedo quedar así con ese daño. Y por lo tanto es muy importante descubrir que ya no necesito seguir haciéndome daño, que más bien necesito tratar una enfermedad. Cambia mucho nuestra manera de vernos a nosotros mismos cuando aceptamos el padecimiento de una enfermedad. Esto nos lleva a la comprensión de que si lo intentamos, podemos hacer por nosotros lo necesario para dejar de ser lo que siempre hemos sido. Y puedo hacerme una mejor persona para conmigo y tratarme mejor. Una enfermedad es algo que puede ser tratado en cualquier momento, y puedo anticiparme a la enfermedad para preguntarme si de verdad quiero hacerme iracundo, celoso, ansioso, miedoso. Es decir, cuando la enfermedad va a aparecer, yo puedo preguntarme, ¿quiero hacer esto que me dice la enfermedad? No es lo mismo a cuando no sabíamos lo que nos estaba pasando, sino que ahora tenemos conciencia de que es una enfermedad y que quizá haya otras opciones aparte de lo que la enfermedad quiere que yo haga. Si quiero esto de mí para mí, es lo que yo necesito entender y necesito llevar a la comprensión de mi persona. Si yo quiero hacer de mí una persona neurótica en este día, si yo quiero estar al pendiente de una persona alcohólica este día, o si quiero convertirme, dice, en ese ser despreciable que se toma la primera copa, o la adicción, o cualquier otra sustancia. Entonces, aquí puedo preguntarme, ¿de verdad me merezco eso? ¿De verdad me merezco ser esa persona despreciable? O puedo tener un camino mejor o puedo tratarme mejor? Puedo reconocer que esto que hago es algo que puedo dejar de hacer. Esto es muy importante y el programa nos lo dice. En algún momento voy a llegar a creer que un poder superior a nosotros mismos nos puede devolver el sano juicio. Y adquirir el sano juicio se puede traducir de la siguiente manera. Eso que hago es algo que puedo dejar de hacer. Esta conducta que tengo es una conducta que quizá ya no quiera tener. Pero supongamos que suceda lo contrario, que la persona no quiera aceptar que es una enfermedad. ¿Qué va a hacer cuando la enfermedad aparece? Lo primero que va a hacer es enfrentarse a esta enfermedad. Es decir, se va a enfrentar a las emociones que está sintiendo y a las obsesiones que lo están dominando. Y lo va a hacer en un combate mano a mano y con su deseo de que estas emociones ya no aparezcan. Entonces, ¿qué es lo único que va a conseguir esta persona que no acepta que tiene una enfermedad y que se pelea con sus emociones, con sus pensamientos y con lo que es? Dice que lo único que va a conseguir es que estas emociones o esto que siente aumente de fuerza a tal grado que se sienta incapacitado. Entonces, desear que las cosas sean diferentes solo va a generar sufrimiento en la persona y va a generar mucha frustración y va a generar mucho resentimiento y mucho odio consigo mismo. En cambio, declarar, decir y aceptar que soy un enfermo, admitir que necesito ayuda,
dice, puede ayudarle a que esta persona ya no se pelee con lo que está sintiendo ni con lo que está pensando. Entender que es una enfermedad mental y emocional contribuye en buena parte a la recuperación, ya que la persona, cuando se siente atrapado por esta obsesión, ya sea por alguna sustancia o por el deseo de que alguna persona sea diferente a como es, en lugar de enfermarse, como solemos hacer cuando no conocemos que tenemos esta enfermedad, puede tener conciencia de que ese deseo obsesivo que siente proviene de una enfermedad que padece y no de un deseo personal. Esto es muy importante. No es mi deseo enfermarme, más bien la enfermedad que padezco me lleva al deseo. Ayuda bastante también saber que el comportamiento destructivo no es voluntario, sino que es producido por una enfermedad que no puedo controlar. Pese al deseo de ya no ser así, el comportamiento en las personas parece persistir hasta que se inicia un tratamiento, y en este caso, pues el tratamiento de los 12 pasos, en el que la persona puede aprender nuevas maneras de hacer frente a esta enfermedad, no de pelearse con ella, sino buscar soluciones más allá de solamente la solución del sufrimiento y de la frustración. Entonces, para terminar con este importante tema y de una manera general, para servir de gran forma, podemos repetir esta declaración y nos va a servir muchísimo como si fuera un lema y como se repiten los lemas que tenemos en AA, en Al-Anon o en Neuróticos Anónimos y que repetimos en el diario vivir. Si yo conozco algunos lemas en la agrupación, voy a darme cuenta de que tienen un poder muy grande y que cuando yo lo repito, pueden hacer que mis sentimientos, mis pensamientos, empiecen a cambiar. Entonces, si yo me declaro como una persona enferma, sobre todo cuando empiezan las emociones negativas, voy a obtener un resultado inimaginable. Es muy bueno recordar que soy una persona enferma cuando empiezo a enfermarme. ¿Por qué? Porque cuando estoy sintiendo emociones muy negativas o una obsesión muy fuerte, puede disminuir ese poder de la enfermedad a través de decir, soy un neurótico. Por lo que es bueno recordar que existe una enfermedad precisamente para recordar lo que se debe y no se debe hacer con ella. Yo puedo repetirme el día de hoy que soy un neurótico, que solo por hoy soy un neurótico, y darme cuenta que soy un neurótico va a facilitar muchísimo más que yo pueda recordar lo que debo hacer con esta enfermedad. Y se puede utilizar si yo lo asocio con el solo por hoy, por ejemplo, solo por hoy acepto que tengo esta enfermedad. Haré todo lo posible por no comportarme como la enfermedad desea que haga, sino que me ayudaré con lo aprendido en los 12 pasos. También, solo por hoy, sé que padezco una enfermedad, pero no tengo que actuar como un enfermo. Tengo otras opciones. Eh, ¿Cuál es el significado de declararse como un enfermo? Uno de ellos es eso, es que mis emociones disminuyan en el momento en que yo me dé cuenta que esas emociones aparecen por una enfermedad y no por las circunstancias que estoy pasando, ni por lo que otra persona está diciendo, ni por la conducta, ni por nada exterior. Y dice que tiene el significado especial de que la persona se sepa consciente de esta enfermedad que padece y que no la rechace ni se pelee con ella. Tampoco que justifique su enfermedad, sino que busque soluciones y alternativas que sean positivas. Repetirse que soy un enfermo constantemente también significa que necesito cambiar en este y en todos los momentos desde que me doy cuenta que lo padezco. Ya no es necesaria la depresión, tampoco es necesaria la conmiseración, ni sentirme culpable por ser así o por no poder cambiar.
Tampoco es una cruz que voy a cargar con toda la vida. Es decir, no porque me repita cada momento que soy una persona enferma, tengo que sufrir por esta enfermedad, sino que el recordarme que soy una persona enferma me va a ayudar muchísimo a empezar a tratarme como un ser especial, como un ser importante. Eh, Dice, que ya no me debo de sentir culpable por ser así, que ya no tengo que discutir conmigo mismo. Reconocer que soy una persona enferma también es reconocer que ya no necesito discutir con lo que soy. Significa también que voy a hacer de mí una mejor persona para mí y que los demás con los que convivo saldrán beneficiados de que yo me pueda ser una mejor persona. Significa que ahora voy a ocuparme por fin de mí mismo, ya que siempre me he ocupado de los demás. Significa que puedo amarme. Este es el punto que yo les mencionaba. El significado de recordarme que soy un enfermo es que yo pueda amarme, que pueda aceptarme y que pueda hacer algo con mi enfermedad. Y que no soy eso que siempre he dicho que era. Siempre he dicho que soy una persona despreciable, que soy menos que los demás o más que los demás. Todo eso debe de cambiar a partir de que yo tenga conciencia de que padezco una enfermedad. También significa que puedo apreciarme, ya que al reconocer la enfermedad voy a alcanzar, dice, un grado amoroso de tolerancia para poder cuidar de mí el día de hoy. Entonces, el programa Podemos Reconocer el día de hoy nos lleva a un despertar espiritual, que significa que voy a recuperar el sano juicio, una forma sana de ser y de pensar, una forma sana de ser y de pensar. Esto es lo que consigo a través de tener conciencia de que no soy una persona malvada, una persona despreciable, ni una persona loca, sino que soy una persona que padece una condición que se puede llamar enferma y que necesita un tratamiento que lo ayude a conseguir el sano juicio, ya que el sano juicio es una forma sana de ser y de pensar. Pues este es el tema que el día de hoy quise desglosar de una manera muy superficial. Es un tema que a mí en lo personal me emociona, ya que cada vez que asisto a una junta de recuperación, escucho muchas personas que se declaran como personas enfermas. Suben a tribuna y mencionan principalmente su nombre y después el día de hoy he aceptado que soy un neurótico. El día de hoy he aceptado que soy alcohólico o el día de hoy he aceptado eh, que soy familiar de un alcohólico. Y esto me va a ayudar muchísimo a que mi recuperación comience a darse y a que pueda obtener ese despertar espiritual. Y pues es una forma muy general de presentarlo, pero como menciona Grover, es una declaración familiar que me va a ayudar a mí a sentirme parte de lo que es la asociación y voy a poder alcanzar a amar lo que es la asociación y por ende voy a amar lo que soy y a poder trabajar en lo que quiero llegar a ser. Y pues que les deseo a todos que tengan un excelente día y gracias por haberme escuchado.